falta este componente de limpieza, o sea, de ramificar, si ya vemos con hongos. Sí. Como su nombre lo dice, las bacterias son unos bacilos largos que parecen como si estuvieran pegados y fueran unas ranas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es que no hemos hablado. Hay una enfermedad producida por hongos que se llama micetoma, ¿sí? Tiene una característica clínica de que es aumento de volumen, linfadenopatías, digamos que el hongo ocupa todo un trayecto. Entonces, ese tipo de presentación clínica puede ser producida por bacterias. Entonces, las bacterias son actinomyces. Cuando veamos hongos, vamos a ver que la misma clínica puede ser producida por hongos. O sea, son actinomicetomas por bacterias o eumicetomas producidos por hongos. ¿Sí? Si a mí me preguntan, me gustaría más que me diera por bacterias que por hongos, si me pudiera quedar. Porque las bacterias son más agudas, más rápido avanzan, pero en ese mismo orden de ideas, si el hongo, si es sensible al antibiótico, si está usando el antibiótico adecuado, porque eso sería la otra tragedia, pues hace revisión más rápido, ¿cierto? Mientras que los hongos son bien complicados. Entonces, ¿qué tipo de bacterias son? Los actinomyces. Son bacterias gram positivas, aeróbicas, algunas son anaerobias estrictas. Bueno, tienen las características propias de una bacteria. ¿Qué tipo de células son las bacterias? Procariotas, o sea, no tienen ni vesículos endoplasmicos ni nada de eso, ¿ok? Se dividen por fisión binaria y crecen en cadenas, de ahí a que se les clasifique como bacterias ramificadas. La mayoría son sensibles a la penicilina, aunque eso hoy en día es una utopía. ¿Por qué? Porque las bacterias todas han hecho resistencia. Entonces nosotros estamos abocados a una tragedia, aunque no lo crean. Podemos volver a quedar. Hablan que para el 2050 probablemente no sean muchas las bacterias sensibles a los antibióticos. ¿De dónde y por qué? Porque nosotros creímos que eso era ilimitado, no contábamos con la capacidad de las bacterias para formar resistencia, ¿cierto? Pueden producir patologías a nivel del tracto respiratorio superior, gastrointestinal y genital femenino. ¿Cuál es la característica clínica? Y en los hongos también, pero por ahora las bacterias forman abscesos que están por fístulas, están conectados en el interior y drenan hacia el exterior, la gran mayoría de ellos. La lesión es de consistencia dura, purulenta y son a nivel cérvico-facial, a nivel torácico y abdominal. Generalmente son por implantación, es decir, por un trauma cutáneo que puede permitirla estar en contacto con el agente infeccioso. Algunos, por ejemplo, en la cavidad oral, si hay alguna lesión, puede ser por baja higiene oral. La cavidad oral nuestra tiene una gran cantidad de microorganismos y entonces pues se pueden extender y producir patologías graves. Puede ser por un trauma quirúrgico o por un accidente. Las especies de mayor incidencia son el Actinomyces israeli y el Actinomyces naslundii. El israelí es anaerobio facultativo, crecen en medios enriquecidos y se forma una colonia de color blanco. Generalmente crece, si es un medio líquido, crece en el fondo. ¿Por qué? Porque en el fondo del tubo la presión de oxígeno es muy baja. Son anaerobios, pues a ellos les gusta crecer. La identificación se hace por bioquímicas, como ustedes ya vieron. Tienen una característica propia tanto en los micetomas de origen micótico como los bacterianos, es que forman una estructura que se llaman granos. La bacteria crece y uno a través de las fístulas puede ahí sacar una estructura redondeada, más o menos 1 milímetro, que se llaman gránulos. Son de distintos, bueno, en el caso de las bacterias no tienen distintos colores y uno lo que tiene que hacer es tratar de sacar ese grano para determinar si la infección es de tipo micótico o bacteriano por el tratamiento. A través de la mucosa epitelial bucal pueden entrar por el tracto respiratorio gastrointestinal, se localizan en sitios anaeróbicos y forman senos y cavidades de donde se puede
tienen esa característica que la bacteria se puede extender y pasar de un lado al otro. Y eso puede empezar en el tórax y extenderse hacia la espalda. Tiene la capacidad de dañar y afectar huesos y producir osteosis. A nivel cérvico-facial se presenta con un proceso de tumefacción eritematosas, la masa se vuelve fluctuante, produce fístulas y la enfermedad se extiende a tejido hueso y ganglio linfático de la cabeza y del cuello. Entonces produce a nivel torácico una enfermedad pulmonar subaguda con tos, fiebre, esputo purulento, y desde el pulmón se puede extender hacia la pared torácica e invadir costillas. A nivel abdominal puede empezar en un apéndice que se rompe o en una úlcera, colonizar cualquier órgano de la cavidad peritoneal. Y a nivel genital de la mujer se ha encontrado la infección por estos microorganismos en mujeres que planifican con dispositivo intrauterino, pero no es muy frecuente. Produce lesiones como esta que ustedes ven ahí en el fondo, se alcanzan a ver como una pústula blanca y una lesión. Y si ustedes miran las piezas dentales del paciente, no sé si será él o la, fíjense que la higiene es bastante precaria, entonces eso podría ser un factor de riesgo. Además puede ser aumentada la posibilidad en pacientes diabéticos. Miren cómo se fistuliza y drena hacia el exterior la lesión. Por ahí drenan los granos, además de material purulento. La muestra para hacer el diagnóstico es pus del drenado y obviamente se examinan los granos para determinar si es bacteria o es hongo. Y si uno colorea la muestra, por eso es que se le llama bacterias ramificadas. Si uno no tiene mucha experiencia puede creer que son hongos. Los pueden confundir también con un Corynebacterium que tiene más o menos una estructura parecida. El tratamiento con penicilina, bueno, digamos, puede utilizar clindamicina o eritromicina como alternativa a personas que son alérgicas a la penicilina. Hay que drenar y eliminar el tejido lesionado y en ocasiones la lesión que queda es irreversible. Y las nocardias, que son las otras, son todas esas nocardias esteroides brasilenses. Y también están abscesos, Yersinia y Nova. Son de vida libre, algunas de ellas. Son de muy difícil tratamiento porque tienen resistencia a los antibióticos, producen más que todo infección a nivel pulmonar, pero desde ahí se pueden extender a otros órganos. En pacientes inmunocomprometidos no son tan exóticas las infecciones por bacterias ramificadas, son más bien frecuentes. Entre más compromiso del sistema inmune haya, más posibilidad de infección con este tipo de bacterias. También se puede afectar a nivel del sistema nervioso central y la piel. La infección no se hace entre personas. Pueden crecer a 50 grados centígrados, son colonias de aspecto ceroso, catalasa positivos, y se pueden colorear con una variante de Sinilce, o sea que ahí se puede confundir, ¿sí? Porque el paciente puede ser un paciente con tos, con producción de esputo, con no sé qué, y la muestra procesal es el esputo. ¿Qué coloración se hace? Sinilce, y ellos se colorean con Sinilce, ¿sí? Fijan ácido en su pared, que es la colfuchina, porque tienen ácidos glicólicos en la pared. Por eso el examen ideal, ¿cuál es? La PCR. Uno puede inocular directamente en piel en tejidos blandos o por inhalación. Son enfermedades de tipo oportunista en pacientes con compromisos de la inmunidad de tipo celular, incluyendo junto con la tuberculosis y en pacientes con alcoholismo. Empieza como una neumonía lobar crónica con una reacción inflamatoria piógena con bacterias filamentosas ramificadas como las que ya vimos.
obviamente la respuesta a la afección es distinta, ¿sí? Porque el bacilo del Mycobacterium fija la fuchina. Esto generalmente fija la fuchina, pero son bacilos que van a mantenerse ramificados. El bacilo de Koch es individual, solito, él no está pegado de otro, ¿sí? Cuando uno mira la lámina. Las manifestaciones sí son muy parecidas a las de la tuberculosis: fiebre, pérdida de peso, dolor torácico, consolidación pulmonar, granulomas, gaseificación. Y ¿de qué depende el sitio, o digamos, del órgano lesionado, del sitio de entrada, que sea capaz de evadir la fagocitosis y que no haya una respuesta inmune adecuada porque el paciente está comprometido en su sistema inmune? Y las características de la cepa, todo eso define el tipo de enfermedad. Entonces, son enfermedades que producen abscesos, se pueden producir lesiones a nivel del sistema nervioso central, diseminarse a piel, a riñón, a cualquier otro órgano. Y la nocardia brasilensis produce una enfermedad progresiva, crónica, destructiva, después de los días de la inoculación. Y generalmente son lesiones supurativas, algunas presentan neumonía, absceso pulmonar, enfermedad cavitaria, derrame pleural o empiema y compromiso del sistema nervioso central con cambios marcados del comportamiento y problemas psiquiátricos. Las lesiones son así, supurativas. Las muestras a procesar, pues dependiendo de donde esté sospechando la infección. Se puede hacer coloración de Gram, coloración de Sid-Nielsen y obviamente PCR. Crecen en casi todos los medios de cultivo. Se usa Taller Martin con antibióticos, con un crecimiento más o menos a las 48 horas. Por eso parecen como hifas de los hongos. Entonces, de aquí en adelante ya seguimos con los hongos. Primero, ¿cómo vamos a ver los hongos? Generalidades, o hongos superficiales, dermatofitos, subcutáneos, sistémicos y oportunistas. ¿Okay? Los hongos, pues, la mayoría son potencialmente oportunistas, la mayoría de las micosis, pero hay hongos que son patógenos primarios. ¿Eso qué quiere decir? Si me encuentro vivo con ese hongo, yo voy a terminar con una micosis, ¿sí? Sin necesidad de tener un compromiso del sistema inmune. Por ejemplo, los hongos de las uñas, del pelo, son micosis primarias que no hay necesidad de un compromiso del sistema inmune para tener una onicomicosis, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Dime. de virus nos gusta en bacterias, es un ejercicio que era como preguntas ¿Casos clínicos? Sí. Yo tengo clase con ustedes, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿A qué hora? Las 4. Que mañana tengo yo, mañana presento mis trabajos de investigación. El jueves. El jueves. A las 2. El jueves tenemos a las 2, sí. Entonces yo pensarse aquí dentro y lo hacemos de una vez. Dime. ¿Cómo son? La nocardia, por inhalación o por un accidente por implantación. ¿No puede que mañana hay clase? Mañana no. ¿Por qué? Porque yo tengo mañana la presentación de mi grupo de investigación. Y la semana pasada que sí, por implantación. Por ejemplo, usted se la rompe la piel, ahí queda la frente y la bacteria inicia el trayecto, o por inhalación. Pero la mayoría de las infecciones de nocardia son del tipo
paciente tercigestal secundípara de 32 años, embarazo de 33.5 semanas, derivada del interior de Córdoba con un diagnóstico probable de isoinmunización, con anemia, amenaza de parto prematuro, feto hidrópico por ecografía. Ingresa al hospital y empiezan útero inhibición, maduración pulmonar fetal. No refiere, fiebre o síntomas parvovirales, laboratorio hemoglobina 7,6, hematocrito 22, control ecográfico hidrotórax fetal derecho, polidrámnios, bradicardia fetal, signos de falta de bienestar fetal, por lo que se decide finalización por operación cesárea de un recién nacido masculino, su puerperio favorable, la biopsia de placenta, una corioamnionitis. ¿Se acuerdan aquí qué es el parvovirus? Un virus. ¿Cuál es el tropismo específico del parvovirus? ¿Qué tiene ahí la señora, la hemoglobina o el feto? Imagino que es de la señora. ¿La hemoglobina en cuánto está? La de la paciente, 7.6. O sea, está bajita. Y el hematocrito, ¿qué relación tiene la hemoglobina con el hematocrito? ¿El hematocrito qué? Sí. ¿Y qué transporta el hematocrito? La hemoglobina. Entonces están relacionados, ¿cierto? En una relación más o menos de la tercera parte. O sea, si yo tengo un hematocrito de 40, ¿cuánto será mi hemoglobina? Mire, 7 por 3, 21, mire, 22 de ahí. ¿Ustedes se acuerdan que Carlos de no, porque como todo lo hacen con la calculadora, entonces se va olvidando, ¿cierto? Hay una hidrotórax fetal derecho, polihidramnios, o sea, hay líquido. El feto tiene líquido, ¿cierto? Entonces vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Cuál es el tropismo específico del parvovirus? Los eritrocitos. Exactamente. Sí, señor. Entonces ese niño yo creo que nació bien, sí. La mayoría del producto del embarazo afectado por el parvovirus hay interrupción del embarazo, ¿sí? Hay pérdida del producto del embarazo por hidrofetal. Pero fíjense que ahí nos dan, le hacen una clasificación del grupo sanguíneo arriba, sí. ¿Por qué? Porque si la madre fuera O negativo podría pasar lo mismo, ¿cierto? Por hemólisis de los glóbulos rojos. Pero aquí no es eso, porque a ella hablan de que probablemente era un caso de isoinmunización por el RH. De eso le pasa generalmente al segundo embarazo de las mujeres RH negativo si el papá del niño es RH positivo, pero hoy en día lo que hacen es que les ponen una cosa que se llama resumans para evitar que se produzcan anticuerpos contra el RH. Entonces los siguientes embarazos llegan a término. ¿Listo? Acuérdense del parvovirus B19. Nosotros hablamos de cuál. Acuérdense que hay niñitos que les dan unas lesiones en la cara. Otro niño, miren, recién nacido prematuro, 34 semanas, grande para la edad gestacional, 3.200 con un ARCA de 1.13, tiene edema generalizado, hidrotórax, ascitis, entra a terapia intensiva neonatal, compromiso hemodinámico, hepático, renal, ictericia,
le hacen drenajes, transfusiones, ventilación mecánica. Pero es decir, la madre es ORH negativo, el recién nacido O positivo, prueba de Coombs negativa, o sea, no está sensibilizada. Solo se encuentra IgG positiva para parvovirus, ¿cierto? B19. Y la IgM y el ADN son negativos. Serología para hepatitis B, para el VIH, para el BRL, para la toxoplasma, para el Chaga, para el citomegalovirus, son negativos. Todo eso le hacen a las embarazadas. Todo lo que llaman TORCH, ¿cierto? Y TORCH ampliado. O sea que la señora que tenía, ¿qué infección le dio? Parvovirus. Una infección por parvovirus. ¿Qué es lo grave que a una gestante le dé parvovirus? Para el producto del embarazo. ¿Ven? Porque mire todo lo que le produce, porque como le va a dañar los glóbulos rojos, pues le va a pasar todo eso al pobre feto, ¿cierto? No nos dijeron si había salido adelante, ¿no? Entonces las conclusiones son que es un caso de hidropesía fetal no inmune con diagnóstico probable de infección por parvovirus. La interpretación de los resultados del laboratorio, tanto la serología y el ADN para el diagnóstico de infección vertical es compleja. En el momento de toma de la muestra sería importante considerar a las pesquisas de infección por parvovirus en las embarazadas para determinar el diagnóstico de hidropesía fetal no inmune. Acuérdense, no todas las hidropesías son por parvovirus, ¿sí? Entonces, pero como nosotros estamos hablando de virus, entonces las que vamos a hablar nosotros de son de infección por parvovirus. Sí, creo que sí. ¿Sí? Ahora ahí pueden simplificar el estudio de VIH. Creo que yo ya la mandé. No se las mandé, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede infectar uno con virus de VIH? Sexual o transmisión vertical madre a hijo. Exposición a sangre, niños. Consumo de drogas inyectadas, transfusión, contacto sexual. Una vez que entra al torrente sanguíneo, ¿se acuerdan cuáles son las células que tienen, por el cual tiene tropismo el virus de VIH? Linfocitos T, los macrófagos, las células dendríticas, CD4, tienen receptor y necesita correceptor, ¿se acuerdan? El correceptor varía según si es en los macrófagos o en las células. Como después, nosotros ya vimos toda la evolución del virus de acuerdo a toda la forma de replicación que haga y el espacio de tiempo, porque el tiempo es lo que marca el proceso del cambio de infección en el virus del VIH. Ahora, entonces, ¿en qué momento uno puede empezar a hablar de SIDA? En los niños. ¿Cuáles serían las enfermedades infecciosas oportunistas que afectan a este tipo de pacientes? Bueno, en la etapa aguda, ¿qué? Bueno, no tiene por el principio.
en el estado del síndrome, ¿sí? Porque acuérdense que a nivel de intestino, pues ahí tenemos nosotros células dendríticas y demás que se ven afectadas por la replicación del virus. Entonces, las diarreas son condenadas, pérdida de peso, porque para empezar a hablar del síndrome pasa por lo menos entre 3 y 4 años. En la literatura, lo que pasa es que en medicina cada paciente es una historia que tiene una línea media, pero que puede ser, hay pacientes que pueden que nunca lleguen al síndrome, o hay pacientes que en menos de los 5 años que habla la literatura puedan llegar allá. Las principales infecciones están ahí, están ahí, mire, esofagitis y candidiasis orales, infecciones por citomegalovirus, criptosporidiosis, que el criptosporidio es un parásito intestinal que las personas inmunocompetentes pueden producir una diarrea que resuelve solita, meningitis criptococócica, complejo de demencia por SIDA, infecciones de herpes, tanto simple tipo 1 como 2, herpes zóster, sarcoma de Kaposi, el MAC, que eran los micobacterios que no eran ni del grupo de la tuberculosis ni de la lepra, ¿cierto? Bacteremias por Mycobacterium avium, linfoma no Hodgkin, ya lo vimos. Neumonía por Pneumocystis jirovesi, neumonías por secundarias por Pneumocystis jirovesi, leucoencefalopatía multifocal progresiva, toxoplasma que produce encefalitis y el síndrome de emaciación, que es lo que va a terminar produciendo el pobre paciente, sufriendo el pobre paciente. Ahí está, mira, ahí pueden repasar todo lo que vimos. En los tratamientos, bueno, estos son los tratamientos. Profilaxis de, bueno, el paciente que tiene, que ya está diagnosticado, pues recibe terapias de profilaxis, ahí están. Para neumonías con pneumocystis, acitromicina para evitar el complejo Mycobacterium avium y las vacunas contra el estreptococo pneumoniae, virus del papiloma humano, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis A, todo eso. Tengo que buscar entonces el miércoles.